Bueno, pues vamos con este décimo vídeo, con el décimo vídeo de esta serie que hemos empezado, de los conceptos gnósticos. Y ahora vamos a hablar de cuando el demiurgo insufla su espíritu eterno e inmortal en su creación, y con ello se une a su creación como una sola cosa, convirtiéndose en su alma. Una alma que conforme el universo se expande y las cosas se reproducen, se va fragmentando más y más, en un camino sin fin y hacia lo infinito. Esta es la segunda creación que da lugar a Cristo como esperanza de redención. Es decir, aquí tenemos, ahí estuvimos hablando que se había producido una caída y esa caída inmediatamente se produce la redención, ¿vale? Es normal. Es decir, el ser se tiene que disolver dentro del huevo cósmico para luego surgir exaltado. Entonces aquí tenemos que el demiurgo se sacrifica, lo mismo que el simbolismo de Jesucristo sacrificado para la salvación de la humanidad, o de más que de la humanidad, de todo el universo, de todo lo creado. Se salva la creación a través de Jesucristo. ¿Y cómo es eso? Diréis. Pues es como si hubiese un reflejo en los siglos primeros, en el siglo, o sea, pues después del nacimiento de Cristo, pues en el 33, ¿no? Que es cuando se supone que muere en la cruz y resucita, con el Génesis, con el tema de la creación. Existe una caída y existe una redención, pero la redención es consecuencia directa de la propia caída. O sea, inmediatamente que se produce la caída, que es cuando hace la creación el demiurgo, y entonces, pues claro, eso es un caldo sin ningún tipo de conciencia y sin ningún tipo de espíritu, que necesita alma, movimiento, y entonces es cuando el demiurgo se tiene que integrar en su propia creación, ¿vale? Pues ahí tenemos una verdad muy importante, porque tenemos por un lado el demiurgo, que se une a su creación. Hemos dicho que ese espíritu del demiurgo, ese espíritu de Dios, de la emanación de Sofía y por lo tanto del pleroma, de León Sofía, que sabemos que los eones son simplemente manifestaciones, caras, representaciones en un determinado plano existencial del pleroma, porque el pleroma es infinitamente multifacético y no lo podemos ver. Entonces lo que vemos es a Sofía, que es lo que nosotros podemos entender del pleroma, porque es lo que da la vida a todo lo que existe. Por eso también se la llama a Sofía de muchas maneras. La madre naturaleza, por ejemplo, ¿vale? Lo que pasa es que es una naturaleza que trasciende de la materialidad, evidentemente. O sea, es como si tuviese un pie en la materia y otro pie en el pleroma. Con lo cual tiene esas dos naturalezas, la naturaleza física y la naturaleza del pleroma. Y por lo tanto el demiurgo, al unirse a su creación, pues sucede lo mismo. Se provoca una naturaleza física, una naturaleza natural y otra naturaleza espiritual que es eterna y infinita y preexistente. Por lo tanto, tenemos que el demiurgo está dentro de cada uno de nosotros, evidentemente fragmentado. Bien, ¿y qué es ese fragmento del demiurgo? Ese fragmento del demiurgo que existe en cada una de las criaturas, y yo diría que más que en cada una de las criaturas, en cada uno de los átomos o de los elementos que conforman los átomos y las moléculas. Es decir, está en todo, ¿vale? Como si fuese un pequeño holograma. Es decir,
la plenitud de Dios está en un holograma infinitesimal. Se encuentra completamente. Evidentemente, todos sabemos que una porción de holograma, aunque contempla todo el holograma en conjunto, pero sin embargo existe una diferencia, porque no puede, o sea, vamos a decir que lo que se pierde es memoria. Y por eso es por lo que los elementos que vivimos en la naturaleza no tenemos memoria de nuestra divinidad. ¿Ok? Bien. Así tenemos que nosotros tenemos una chispa de espíritu del demiurgo fragmentado. ¿Y esa chispa de espíritu cómo la llamamos? Bueno, pues a partir del siglo I, pues la llamamos Jesús Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús es el Salvador y Cristo es el Mesías o el enviado, es decir, el Salvador enviado. ¿Y el Salvador enviado dónde está? En cada uno de nosotros. Evidentemente hay una historia física, una historia natural, que habla de un individuo, de un ser que era mitad Dios, mitad hombre, que es el Jesucristo, vamos a llamarlo, histórico, ¿vale? Que en realidad está como muy mitificado. Muchos autores, como nuestro querido maestro Antonio Piñero, pues opina que el tal Jesús o Jesucristo existió como personaje, pero que luego Pablo y una serie de discípulos pues lo mitificaron y construyeron una mitología a través del personaje. Bien, yo no voy a entrar en si eso es cierto, si es mentira. Vamos a dejarlo porque eso no tiene importancia. Lo importante es el simbolismo. Y de alguna manera esos evangelios, esa palabra del Nuevo Testamento, sí es verdad que nos hace ver ese Cristo, ese Dios en nosotros. Muchas veces habla Jesús de que nosotros, si creemos en Él, pues nos convertimos en sus hermanos y nos convertimos en hijos de Dios. Y también dijo, habéis visto las cosas que yo hago, vosotros haréis cosas más grandes aún. Con lo cual él estaba diciendo de que él era pues un mensajero, un enviado en el sentido de un profeta, una persona despierta, que había despertado y nos quería hacer ver a los demás pues que nosotros somos exactamente igual que él y lo único que tenemos que hacer es asumir una serie de cuestiones, asumir nuestra verdadera heredad como hijos de Dios, como infinitesimales partes del demiurgo. Esto es tan verdad como que la ciencia sabe que si se deshacen o se unen dos neutrones, o sea, dos protones, o se produce una reacción en cadena que puede hacer una destrucción tremenda o provocar energía por decenas, centenas o incluso miles de años. Es casi, diríamos, un poquito, no tan parecido, o sea, no tan igual, pero parecido a lo que sería sacar energía del vacío. Si sabemos que el vacío es infinito, pues ya sabemos que es el cuerpo del pleroma de Sofía, que es donde se encuentra nuestro universo. Si pudiésemos abrir una perforación en el plano cuántico, entraríamos dentro del vacío, ya sabéis, el éter del pleroma, y podríamos tener energía infinita, puesto que el pleroma es infinito, es energía infinita. Bien, que eso lo consigamos aquí en este universo me parece dudoso. Y me parece dudoso porque nosotros somos los que alimentamos
a los arcontes. Ellos necesitan energía para funcionar, como cualquier otra máquina, porque es lo que son, y entonces pues necesitan de nosotros. Si ellos hubiesen tenido opción de atravesar la barrera cuántica, penetrar en el vacío y sacar la energía del éter, del pleroma, pues probablemente no nos necesitarían, pero nos necesitan. Y quizás también, pues eso de que estemos construyendo aceleradores de partículas, aceleradores de hadrones, a través de sincrotrones, en este caso el supersincrociclotrón que tenemos entre Suiza y Francia, es lo que se está tratando de hacer de forma no conscientemente del todo. Si alguien les ha dicho, oye, hacer esto, pero en realidad lo que se está intentando es abrir un agujero de gusano que comunique con el pleroma, y entonces, pero ¿qué pasaría con eso? O sea, sí se llegaría a conseguir ese acceso al vacío, que de hecho, bueno, lo que se consiguen son partículas de antimateria y tal, que duran nada y tal. Bueno, no sé yo si esto, hay incluso ideas de hacer estos generadores de partículas, llevarlos al espacio y hacerlos gigantescos y que se alimente de la energía del Sol, o sea, una energía ilimitada, entre comillas, ¿vale? Ilimitada entre comillas. Ya sabemos que el Sol tiene una vida limitada, que seguramente le queden unos 5.000 millones de años o una cosa así. Y entonces tenemos eso. Tenemos por un lado, tenemos que entonces Jesucristo, como el Mesías, el enviado, el Salvador enviado, vive en todos nosotros. Entonces nos estaríamos refiriendo a la memoria oculta. A esa memoria oculta que está por ahí almacenada en algunos archivos acásicos, pero que nosotros, al ser hologramas muy diminutos, pues no hemos traído con nosotros en la hora de nacer, pero sí podemos acceder si aprendemos a entrar a ser clarividentes, es decir, a entrar dentro de los registros de la memoria de la naturaleza. Si aprendemos, que es una de las tareas que se impone la Rosa Cruz, si somos capaces de entrar en la memoria de la naturaleza, entonces, al acceder a esa memoria, conseguimos obtener un conocimiento que es la gnosis, que es un conocimiento que se entendía perdido, pero que no, que estaba almacenada ahí, y por otro lado conocernos a nosotros mismos, porque al recuperar la memoria decimos, ¡ojalá! Ya sabemos quiénes somos. No somos simplemente mindundis o cachos de carne que hemos venido aquí por casualidad y venimos a nacer, a crecer, a ir al colegio, a aprender lo que nos enseñan, a casarnos, a tener hijos y a ser lo mejores posibles, y no molestar a nadie y morirnos e irnos al otro barrio. Esa es la vida, básicamente, que quieren que tengamos. Pero no, nosotros en realidad somos guerreros, ¿eh? y tenemos un destino, que ese destino, pues cada uno, yo no te voy a decir cuál es tu destino y qué es lo que tienes que hacer en esta vida o qué es lo que tienes que dejar de hacer. Yo sé cuál es mi destino y es lo que estoy haciendo. Otra cosa es que, es decir, yo lo mío es mostrar el camino, o sea, decir por allí o por allí, intentar por allí, pero si a lo mejor no es vuestro camino, ¿eh? Yo os estoy dando varias opciones, ¿vale? Yo no os puedo decir, tenéis que hacer esto y esto es lo que tenéis que hacer y esto y esto y esto. A pesar de eso de que no es lo que debemos de hacer, os estoy dando ejemplos,
pero ejemplos no para que os lo aprendáis de memoria, como se le aprendería en cualquier clase, y decir, bueno, pues vamos a seguir ese camino, que es el camino de Aralba, que es el mejor camino que se ha descubierto, que no lo es, ya os lo digo. No, yo simplemente os digo que cada uno tiene que meterse en su interior. Ejemplos, os pongo 1000. Tenéis ahí más de 1000 lecciones, seguro, incluyendo las que hay en este atrio, ¿vale? O sea, yo no sé ahora mismo cuántas hay, pero vamos, y cada lección, pues podríamos hablar de dos a 4 páginas, incluso algunas más, con lo cual estaríamos hablando de más de 4000 páginas. Ya casi podríamos haber escrito una enciclopedia. La idea es que vosotros entendáis que no sois simplemente marionetas del destino, ¿vale? El destino lo tenéis que recordar quiénes sois para manejar vuestro destino y que no sea la casualidad, el destino de otros el que os maneje a vosotros, ¿vale? Los dogmas es algo que están peleados con la verdadera Rosacruz, ¿eh? Es decir, solamente hay esta vía, solamente hay este camino, solamente hay esta posibilidad. Todo eso es falso. Hay tantas posibilidades y tantos caminos como personas, individuos y átomos existen en el universo. Fijaros si hay diversidad de caminos. ¿Por qué? Porque cada uno somos una porción de Dios. Una porción que ahora aparece de forma reflejada como dividida, pero es mentira. Es decir, esto es una ilusión, por eso los hindúes dicen que estamos en el mundo de Maya. Y es verdad, estamos en el mundo de Maya, en el mundo de la ilusión. ¿Vale? Pero en realidad, cuando tú entiendes eso, sabes que intentar manipular a alguien, intentar hacerle daño, intentar conseguir que haga lo que tú quieres, es como si te estuvieses manipulando a ti mismo, como si te estuvieses engañando a ti mismo. Si tú intentas hacer daño a alguien, te estás haciendo daño a ti. Es como si coges una piedra, y de este dedo, como no soy yo, de aquí, pues no pasa nada. ¡Paf! Y le das un golpe. Bien. En nosotros, si te golpes en un dedo, el sistema nervioso fluye rápidamente y enseguida lo notas de que te has dado un golpe. Sabes que si te estás dando un golpe en el dedo, estás yendo contra ti, ¿vale? En el universo, en el conjunto de la humanidad, es igual. Lo que pasa es que la reacción de ese movimiento de hacer daño que te regresa a ti tarda un poco más. Es decir, no es instantáneo porque estás en un cuerpo físico. Si tú haces daño a alguien, a quien sea, de verdad, que se encuentra delante de ti o al otro lado del mundo, váyase usted a saber, porque hay muchas formas de hacer daño. Puedes hacerle daño físicamente o puedes hacerle daño emitiendo juicios que son dañinos, o mentiras, creando mentiras, bulos sobre esa persona. Hay muchas formas de hacer daño. Tú le haces daño y al principio dices, joder, qué bien, claro, ya me tenía este tío bastante que se joda. Pero ¿qué es lo que sucede? Que al cabo del tiempo, y tú al principio no te das cuenta, si no estás despierto, claro, evidentemente, y te viene una bofetada por el otro lado y dices, ¡pah! ¿Pero por qué me pasa esto? Me cago en la leche. ¿Pero qué he hecho yo? Pero si no he hecho nada. Entonces, oye, si estuvieras despierto te dirías, acuérdate de lo que le hiciste al otro.
Pero ¿cómo es posible? Si no puede ser, si el otro está en las antípodas y no conoce a nadie de mi familia y ahora viene este y me sacude esto y no tiene relación una cosa con la otra. Claro, eso es lo que tú te crees, que no tiene una relación con una cosa con la otra. Pero es que todos somos parte del demiurgo, somos fragmentos de una misma cosa. Pero esos fragmentos es solamente una ilusión. O sea, que no os creáis que cada fragmento va por su bola. Es decir, esto es una cosa que es ilusoria. Estamos en un mundo de ilusión. La fragmentación es ilusión. En realidad, el demiurgo, para que os hagáis cuenta, al ser una entidad divina, espaciotemporal, infinita, eterna, él sigue existiendo como un todo en el pleroma. Es solamente en este mundo que es un reflejo, que es un reflejo, como una imagen reflejada, aparece como disperso, como fragmentado, ¿vale? Pero no es así, no es así. Evidentemente todo esto que sucede pues son experiencias que se provocan en el demiurgo, que el demiurgo hace que tenga esas experiencias, se está produciendo ese proceso en la pupa, que sería nuestro universo, esa metamorfosis que dará lugar a un engrandecimiento, a un mucho mayor, y es entonces cuando vendría lo que las religiones llaman la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, donde todos seremos elevados, donde el mal será erradicado, lanzado al lago de fuego. Todo eso es simbólico. Es decir, evidentemente el lago de fuego, que pues es una parte de la memoria donde quedan todas esas cosas que se van a perder. No, aquí no se pierde nada, hombre. Ahí, por eso es toda la eternidad. Las ideas negativas, el mal, todo lo que tiene que ver con ignorancia, todo eso queda en el infierno, en el inframundo, ¿vale? Por sécula seculorum, porque no lo vas a sacar de ahí, lo vas a llevar al mundo del bien para volver otra vez a empezar de cero y con un infierno en la tierra, en la nueva tierra, pues ya sabéis, nuevos cielos, nueva tierra, ese nuevo universo de Jesucristo, ¿vale? Y donde todos nosotros, ¿qué vamos a estar? O sea, bueno, la religión nos ha dicho que vamos a estar allí en el trono y allí todos delante del trono adorándole. ¿No os parece un disparate? ¿No os parece ridículo? Que no es eso, no es eso. Nosotros seguiremos siendo lo que somos, pero espiritualizados, transfigurados, ¿eh? Y seguiremos siendo celulitas, vamos a decir, por llamarlo de alguna manera, ojito, no se nos malentienda, como eguitos de Cristo, de Jesucristo cósmico. Somos sus partes de las que no puede prescindir, o sea, él tampoco podrá coger y decir, pues ahora esto me lo quito y lo echo a la basura. ¿Dónde hay basura? Si fuera de él no hay nada. No hay de verdad, no hay una papelera de reciclaje, no hay un cubo de la basura, no hay una trituradora, ¿vale? O sea, nosotros somos él. Pero cada uno cumplimos nuestra función como pequeñas celulitas o pequeños átomos o pequeñas partículas cuánticas, ¿vale? De ese conjunto. Y por eso la caída es la construcción del universo, ya sabéis, la construcción del universo es la propia caída, y dentro de la propia caída, al integrarse dentro de ese universo previamente construido como si fuera como diríamos, una escultura o un edificio, pues automáticamente, inmediatamente después de que se produce esto y detectan que eso es una entidad inmóvil, una entidad sin vida, pues el propio espíritu del demiurgo entra dentro y con el tiempo que es mucho además, porque vamos a ver,
Si el universo tiene 13.800 millones de años, casi 14.000 millones de años, según los científicos, probablemente esa cifra a lo mejor sea mucho mayor. Y la Tierra tiene pues unos 4.500 millones de años, que es más o menos lo que tiene el Sol, y lo que le quede a la Tierra pues no es tanto como le queda al Sol, que serían unos 5.000 millones de años, porque cuando se convierta en una gigante roja, pues entonces la Tierra se tragará Mercurio, se tragará, y probablemente entonces Marte pueda convertirse en un planeta habitable, porque el Sol estará mucho más cerca y dejará de ser un planeta helado. Pero bueno, no sabemos si el hombre vivirá tanto como para colonizar Marte o qué es lo que va a pasar. Pero la historia es esa. ¿eh? Se produce automáticamente la caída, que es lo que vimos, y automáticamente después, en el momento en que el demiurgo se une a su fragmentado, ya sabemos, no es exactamente el demiurgo, porque en el momento en que el demiurgo se une a su creación empieza a fragmentarse y se convierte en las chispas de espíritu que dan vida a los cuerpos físicos que van naciendo. ¿Vale? No es lo que os han contado. Es decir, que es que había 20.000, 120.000 millones de espíritus por ahí y vinieron los arcontes y como los espíritus son tontos, bobos y no tienen poder ni nada, y los cogen y pum pum y los fue metiendo aquí en este universo y atrapándolos y metiéndolos en cuerpos que serían como especie de prisiones. No es así. Eso es ridículo. Y cualquiera que le dé vueltas un poquito a la cabeza, claro, porque en la Rosa Cruz no estamos para creer nada. Aquí estamos para tener fe. Y tener fe es encontrar el conocimiento interior. Y el conocimiento interior es razonable. Es racional. Es lógico. Y esa racionalidad y esa lógica lo que dice es que cuando el demiurgo entró en Adán y Eva, se fragmentó en dos, porque eran dos, en uno. Hagámoslo a imagen nuestra, según nuestra semejanza. Macho y hembra los creó. Ya sabéis que los eones, esto es una cosa de la que no hemos hablado, probablemente algún día lo hablaremos, pero son cosas que tampoco son importantes para el proceso de transfiguración. Por el proceso de cristificación. Entonces, podemos hablarlo o podemos no hablarlo. Es decir, pase lo que pase, será igual. No tiene mayor importancia. Pero bueno, que tradicionalmente los eones van por parejas, es decir, son macho y hembra. Bueno, ya sabéis cómo fue el nacimiento de Jesús, ¿no? El nacimiento de Jesús se le presentó el arcángel Gabriel y le dijo que vendría el Espíritu Santo, ¿veis? El Espíritu Santo sobre María y que engendraría un hijo. Por eso tenemos quién es Dios Padre, sería el pleroma, Dios Madre sería el Espíritu Santo es el éter del pleroma, el éter de Sofía, por eso la tenemos como femenina, ¿vale? Se le llama Sofía, no Sofío, ¿vale? Y el Hijo es Jesucristo. El Hijo es el hombre, claro. Por eso somos hijos de Dios, todos. No solo el individuo histórico Jesús, que en realidad fue un profeta como lo fue Buda, o como ha habido tantos otros que en realidad son iluminados, despiertos, que nos han hecho ver lo que realmente somos, que no somos trozos de carne, que somos partes del espíritu universal. ¿Y qué es lo que estos grandes hombres qué es lo que predican? El amor. ¿Por qué? Amarás a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo.
Pues muy claramente, porque el prójimo eres tú. Y tú eres un reflejo de Dios. ¿Ves? Qué fácil. Somos reflejos de Dios. ¿Que te dicen que eso es herejía? Bueno, mira, que la gente te diga lo que, lo que le dé la gana, ¿vale? Que la gente le diga lo que le dé la gana. Pero aquí, si no, miras, una cosa que demuestra que somos hijos de Dios es que tenemos conciencia. ¿Conciencia qué es? Pues el preguntarnos por todo este tipo de cosas, por preguntarnos, oye, ¿quién soy yo? Cuando te miras a un espejo, oye, ¿yo qué hago aquí en este puñetero mundo? ¿Eh? Es decir, cuando no solamente te dedicas a sobrevivir, es decir, a cazar para alimentarte, a trabajar como una mula para no morirte de hambre y poder mantener a una familia y sacar a los niños adelante. Cuando esas cosas que son básicas, que no estamos diciéndole a nadie que se olvide de ellas, por Dios, a nadie le estamos diciendo que nosotros no somos una secta. En todo caso seríamos una secta de uno mismo, porque yo no estoy diciéndoos que os juntéis conmigo y que hagamos una secta. No, 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 en absoluto. Ni que yo sea una persona a la que tengáis que adorar o lo que sea. No, no. Os estoy diciendo lo que yo considero que es. Y lo único que os pido es que entréis dentro de vosotros mismos, que os hagáis estas mismas preguntas y entendáis que sois hijos de Dios. Evidentemente seréis hijos de Dios de pleno derecho cuando lo aceptéis, porque esto es algo de gracia. No hay que pagar nada por ello, ni hay que hacer ningún trabajo extra, ni una tesitura, ni un doctorado. Esto es gratis, pero tienes que aceptarlo. Y esa es la fe, no es el creer. ¿Veis que yo creo esto? Pero, oye, ¿tú te tirarías por las cataratas del Niágara por esto? Pues no, no, hombre, no, no. Claro, una cosa es tener fe y otra cosa es una creencia fanática que te puede llevar a tirarte por las cataratas del Niágara. Es decir, ¿qué tiene que ver que tú seas hijo de Dios para que tú lo demuestres tirándote por las cataratas del Niágara? Ya lo hizo Jesús cuando fue tentado por Satanás en el desierto. Satanás, o sea, Jesús fue y se tiró desde la torre más alta. Pues no, es que es una estupidez. Claro, para Jesús era una estupidez y para ti sería también una estupidez. Pues bueno, yo creo que con esto ya vale por hoy y a ver si acabamos con esta. Creo que nos faltan dos. Nos faltan dos. Vamos a decir, la charla 11 y la charla 12. Y luego, pues, nos meteremos con otras historias. Por favor, decidme de qué queréis que os hable. Eso sí, no me digáis que os hable de tarot. No me digáis que os hable de cábala. De cábala, eso que hay ahí detrás. A ver, no, esa es mini. No, a ver, para allá, para allá, para allá. Ahí. Vale. Ese es el árbol de la vida de la cábala. No me digáis que os hable de alquimia, ¿vale? Operativa. Sí podemos hablar de forma simbólicamente lo que significa todo eso. De eso podemos hablar perfectamente. Pero pedirme que os hable cosas porque a mí ya se me van acabando los argumentos y las ideas. Tenemos un universo entero de donde podemos ir tirando, ¿no? Incluso podemos hablar de dragones y mazmorras y del Señor de los Anillos y de Star Trek y de todo esto, pero me parece ridículo. Yo necesito hablar de lo que vosotros queréis que se hable, de lo que vosotros necesitáis, ¿vale? Cuando a mí se me ocurre algo, aunque sea una tontería, pues os la expongo, pero si no se me ocurre nada, pues ¿qué es lo que pasa? Pues que ahí estamos, ¿vale, chicos? Sed buenos y
Vamos a decirlo, pero ¿por qué no? Que las rosas florezcan sobre vuestra